Buenos días, aprendices. Hoy haremos el tercer ejercicio del modelo de prueba de acceso a las enseñanzas universitarias de grado de la Comunidad de Madrid para el año 2013-2014. En este tercer ejercicio nos dicen, se considera la función real de variable real f de x definida de la siguiente manera. Menos 4 partido por x más 2 menos 1 si x es menor o igual que 0, y 1 partido por x más 1 si x es mayor que 0. El primer punto nos pide, determínense las asíntotas de la función y los puntos de corte con los ejes. Asíntotas y puntos de corte. Bueno, vamos a empezar por los puntos de corte, que es más sencillo. Como siempre, donde una función corta al eje x, este punto es de la forma x, 0. Por lo tanto, y vale 0. Punto de corte con x. Tenemos que hallar y igual a 0. Pues lo tenemos que hacer en las dos partes de la función. Es decir, bueno, antes de esto conviene que reescribamos nuestra función para ver el dominio de esta, porque esta es una función que nos la han dado de una manera un poco... Lo suyo, para poderla estudiar mejor, es reducir a común denominador. Y nos quedará de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Y esto es igual a menos 4, menos, cuidado con este menos que va a afectar a todo ese numerador. Menos x menos 2, partido por x más 2. Esto es igual a menos 6 menos x partido por x más 2. La podemos reescribir, bueno, lo voy a poner aquí, igual a menos 6 menos x partido por x más 2, si x es menor o igual que 0. Voy a calcular entonces el punto donde corta esta función al eje x. Pues donde la función vale 0, la y es 0, menos 6 menos x partido por x más 2. Que esto es, ¿cuándo esto es 0? Cuando el numerador es 0. Menos 6 menos x igual a 0. Por lo tanto, menos 6 igual a x. Va a cortar en menos 6. Aquí es importante, puesto que esta función es una función definida a trozos, en este trozo nuestro que tenemos aquí, si este x pertenece a ese trozo. Es un número negativo y esta función está definida para números menores o iguales que 0. Pues entonces sí, esta función nos va a cortar en el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. En el punto menos 6, 0. Va a pasar por ahí. En el punto menos 6, 0. Y la otra, que ahora lo veremos, vamos a ver. Esta otra, la y va a ser 0, x más 1. ¿Esta función va a cortar en algún punto al eje x? No, porque nunca va a ser 0, puesto que el numerador nunca es 0. Es una constante, es 1 y no puede ser 0. Eso quiere decir que no corta, este trozo no corta al eje x. Tenemos un primer corte para aquí, es decir, menos 6, 0, y luego este otro trozo de función para los x mayores positivos no va a cortar al eje x. Eso quiere decir que va a estar o por encima o por debajo, ya veremos, pero nunca cortando. Luego solo tenemos este punto en cuanto al eje x. Ahora vamos con el eje y. ¿Qué pasa con el eje y? ¿Una función corta?
al eje Y en puntos, en esos puntos de corte de la función con el eje Y, la X ¿cuánto vale? La X vale 0. Y luego la Y lo que valga. Corta por aquí o corta por aquí. Por lo tanto, punto de corte con el eje Y, la X vale 0. En esta vamos a poner el 0. Vamos a ver cuánto vale la Y si la X es 0. Vamos a ver. Menos 6 menos 0 partido por 0 más 2. Menos 6 medios, que es menos 3. Esta función, este trozo va a cortar en 0 menos 3. 0 menos 3 será por aquí. 0 menos 3. Y esta otra, en 0. No podemos poner aquí un 0 porque no está definido en este trozo. De todas formas, lo vamos a poner indicando que ese número, como es justo el límite, pues ese número no va a pertenecer a este trozo. Pero entonces vamos a hacer, ¿cuánto valdría? 1 partido por 0 más 1, que es 1. El punto de corte sería 0, 1. 0, 1, aquí. Pero digamos que esta función nos va a llegar tocando aquí, pero sin incluir ese punto. Pero para poderla, bueno, en realidad no nos piden que la dibujemos, luego tampoco, este punto no habría que indicarlo, porque no pertenece a este trozo. Luego ese punto no es un corte, ahí no va a cortar la función, no va a llegar, ya que la X en este trozo es mayor que 0. Entonces, ¿qué puntos de corte tendremos que indicar? Pues menos 6, 0 y 0, menos 3. Nada más. Si acaso podemos esto explicarlo, pero no es necesario. Vamos con las asíntotas. En primer lugar, veremos las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales las tenemos que buscar en los puntos que anulan el dominio. O sea, el denominador, que no pertenecen al dominio porque anulan al denominador, en este caso de funciones racionales. Tenemos esta función y igual a menos 6 menos x partido por x más 2, y la asíntota vertical, voy a ponerlo aquí, asíntotas verticales. Asíntotas verticales. Buscaremos en el punto x, estarán que anulan el denominador, es decir, x más 2 se anula. ¿En qué punto x? Pues en x igual, pasamos con negativo, en x igual a menos 2. Aquí tendremos una asíntota vertical. Vamos a comprobar que este menos 2 no nos anula el numerador, menos 6 más 2 no lo anularía, y entonces cumpliría lo que tenía que cumplir, que la asíntota, digamos, tanto por la izquierda como por la derecha del menos 2 nos tiene que dar más menos infinito. Que eso es lo que dice, voy a dibujarla aquí, el menos 2 de esta función, menos 6 menos x partido por x más 2, esto sería igual a menos 4 partido por 0, y esto sería infinito. Para analizar si es más menos infinito, lo que tendríamos que ver es si, acercándonos al menos 2 por la derecha o por la izquierda, menos, este número es positivo o negativo, y tendríamos que ver esto si es positivo o negativo, para saber si esto es más menos infinito. En este caso, como no nos piden representarla, pues nosotros indicamos que nuestra asíntota está en el menos 2. ¿Que quisierais ver eso? Bueno, vamos a mirarlo un momento. Vamos a ver. El límite, cuando x tiende al menos 2, al menos 2 por la derecha, es decir, cuando nos acercamos a este que es el menos 2, aquí tendríamos la asíntota vertical. Y cuando nos acercamos al menos 2 por aquí, es decir, muy próximos, menos 1,99999, ¿cuánto vale la función? Pues lo que nos interesa saber si es positivo o negativo. Esto va a ser menos 1,999. Y aquí tenemos menos 1,9999 más 2. Aquí vemos que este número va a ser negativo, que es lo que nos interesa,
y este número va a ser 0 prácticamente, pero digamos, vamos a decirlo así, un poquito positivo. Por lo tanto, negativo, positivo, nos va a salir menos infinito. Luego, cuando nos aproximamos por aquí, la rama de la función no sabemos por dónde va a ir hacia menos infinito. Y cuando nos aproximamos por la izquierda, no sabemos si para infinito o para menos infinito, pues sería el límite de x cuando tiende a menos 2, pero por la izquierda. Al aproximarnos por aquí sería menos 2,111, menos 2,0001, menos 2,0001. Este también es negativo y este, sin embargo, va a ser positivo, porque este menos 2 es mayor que el más 2. Esto va a ser positivo, negativo, por lo tanto, negativo, negativo, nos va a dar más infinito. Y nos vamos a aproximar, va a ser así la función. Esto en cuanto a asíntotas verticales. Tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2. Veamos las asíntotas horizontales. Aquí podemos ver que no hay asíntotas horizontales. Digo, sí que hay asíntotas horizontales. Que me he equivocado. ¿Cómo se calculan las asíntotas horizontales? Pues el límite cuando x tiende a más menos infinito. Vamos a hacer. En este caso calcularíamos, como son los negativos, pues calcularíamos, solo está definida para x negativos, veríamos a ver qué pasa con la x cuando tiende a menos infinito. De nuestra función, menos 6 menos x partido por x más 2. O sea, cuando nos aproximamos al infinito negativo, ¿qué pasa con la función? Si la función tiende a un número real, entonces eso será nuestra asíntota y igual a ese número será la asíntota horizontal. Y este límite es lo mismo, para calcular un límite en menos infinito es lo mismo que calcularlo en infinito positivo si en lugar de la x ponemos menos x. Así nos facilita el cálculo del límite. Menos x más 2, que es más fácil verlo. Los que tengáis facilidad y lo veáis directamente, pues lo hacéis. Y los que no, lo transformamos, como yo. Esto nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de menos 6 más x partido por menos x más 2. Un cociente de polinomios del mismo grado, pues, ¿cuánto vale el límite? La razón entre los coeficientes de los términos de mayor grado, es decir, x y menos x. 1 entre menos 1, que es menos 1. Luego, cuando tiende a menos infinito, esto tiende a una asíntota horizontal en menos 1, igual a menos 1. Esta. Recordad que esta función cortaba por aquí. Bueno, vamos a irla dibujando para que la veáis. Voy a hacer aquí. Es decir, tenemos una asíntota horizontal, ahora estamos en horizontales. Horizontales. Asíntota horizontal en esta. Tenemos asíntota horizontal en y igual a menos 1. Nuestra función de momento ya tiene aquí en el menos 2 una vertical, que sabemos que la rama de la función, y otra en el menos 1 una horizontal, y sabemos que corta por el menos 6, 0, 1, 2, 4, 5, menos 6, 0, corta por aquí. Y esta que tiende hacia infinito hacia acá, pues esta ya la podríamos representar, sería una cosa como así. Esta rama de aquí, que es esta de aquí. Y luego la otra no corta el eje X, sabemos que va por aquí, pero no tenemos idea. Habíamos dicho que el otro punto de corte era el 0 menos 3, pero que ese no entraba. O sí que entraba, 0 menos 3. Sí que entra, 0 menos 3. Este es de la función. Luego ya podemos hacernos una idea de que nuestra función va a ir así. Esta de aquí, que es esta otra. Esta no tiene asíntota horizontal, porque
el grado del polinomio del numerador es 0, no es más pequeño que el del denominador. Y en cuanto a asíntotas oblicuas, no, esta es de esta, perdón. Vale, esta es la otra rama de aquí, que solo llega hasta aquí. Ahora, vamos a analizar esta. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Vale, sí tenemos otra asíntota. Ahora no me había dado cuenta, pero efectivamente hay otra asíntota horizontal que nos falta analizar en esta. Hemos dicho, en esta la hemos analizado el límite cuando tendía a menos infinito, porque esta función solo estaba definida en las partes negativas, pero nos queda analizar el límite de la función cuando tiende a infinito. Y para eso es esta de aquí, es 1 partido por x más 1. Entonces, el límite de esta función, cuando esto tiende a infinito, sería 1 partido por infinito, y eso es 0. Luego tenemos otra asíntota horizontal en y igual a 0, que es el eje x. Esta función se aproxima a nuestra función. ¿Por dónde se aproxima? Por arriba, por abajo. Puesto que está definida solo para los positivos, estos, si este número es positivo, es positivo. Por lo tanto, va a estar por arriba, se va a aproximar hacia acá, a la asíntota horizontal. No nos pedían que la dibujásemos, lo que pasa es que yo estoy haciendo un poco de repaso por si en otro ejercicio os piden que la dibujéis. Lo único que nos piden son las asíntotas. Y luego recordad que teníamos un punto que no en el 0,1, pero esta cortaba en el 0,1. Pues bueno, podemos pensar que es así. Se aproxima a la función y ya tenemos nuestra función dibujada. Es decir, asíntotas. Vertical en x igual a menos 2. Horizontales en y igual a 0 e y igual a menos 1. Y no tiene oblicua. Recordad que tiene oblicua cuando el polinomio del numerador, por ejemplo, es x3, x2 menos 1 y este es x2 más 3. Cuando este grado supera en una unidad al del denominador, esta tendría una asíntota oblicua. En este caso no, ni en este caso tampoco. Además, como tiene horizontal, pues no puede tener oblicua. Podría, bueno, en este caso sí, porque como son dos ramas distintas, podría una sí tener, pero bueno, en este caso no lo tiene. Y con esto hemos terminado la parte primera del ejercicio, que era calcular asíntotas y puntos de corte. Ahora nos falta calcular el apartado B, que dice lo siguiente. Calcular la integral definida entre menos 1 y 1 de la función. Entre menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Como tenemos, digamos que esto lo vamos a tener que separar en dos trozos. Porque justamente en el 0, que está entre el menos 1 y el 1, tenemos el corte de nuestra función. Pues vamos a hacer una primera integral, que será la integral entre menos 1 y 0 de la función, f de x, le sumaremos la otra parte, que será entre 0 y 1. f de x. Y esto es igual a, vamos a ver, en la primera parte, entre menos 1 y 0, tenemos esta función. Pues hay que hallar la integral de esa, de menos 6, menos 1 y 0, de menos 6 menos x, partido por x más 2 diferencial de x. ¿Cómo hacemos esta? Pues utilizamos esto, que es mucho más fácil. En lugar de esto que nos ha servido para ver el dominio, para ver tal de una manera mejor, pues
vamos a utilizarlo así. Primero la voy a calcular la integral indefinida de menos 4x más 2 menos de 1 de x, que es este trocito. ¿Y esto cuánto vale? Esto es la integral, esta integral es un logaritmo, ¿no? Será menos 4 por el logaritmo neperiano de x más 2, y esta otra será menos x. Pues el resultado de la primera, de esta, y ahora hay que integrarla entre los límites. Es decir, va a ser, vamos a poner menos 4 logaritmo de x más 2 menos x entre menos 1 y 0. ¿Esto cuánto nos da? Menos 4 logaritmo de 0 más 2, que es 2, logaritmo de 2, menos 0, y ahora menos 1. Sustituimos por menos 1, menos 4 por logaritmo de menos 1 más 2 en valor absoluto, menos 1 más 2, que es 1, por logaritmo de 1, que es 0, logaritmo de 1, y luego menos 1 más 1. Esto es 0, por lo tanto nos va a quedar aquí menos 4 logaritmo de 2, menos 4 logaritmo de 2, menos 1. Esto sería esta primera. La segunda, vamos a calcular la integral indefinida, 1 partido por x más 1, y nos da lo siguiente, logaritmo de x más 1. Como hay que integrarlo entre 0 y 1, pues vamos a hacerlo. Logaritmo de x más 1 entre 0 y 1 será, sustituimos primero por 1, logaritmo de 0 más 1, que es 1, menos, no, de 1 más 1, perdón, que es 2, menos logaritmo de, sustituimos por 0, 0 más 1, que es 1. Logaritmo de 1 es 0, eso es 0, pues será logaritmo de 2. Luego nos queda más logaritmo de 2. Y eso en total es, sacando factor común, por ejemplo, logaritmo de 2 por... Ah, no, que no puedo sacar factor común, que tonta. Que aquí tenemos un 1, que no es. Lo hacemos con la calculadora. Y tenemos 1 de 2 menos 1 más 4 2 nos da menos 3,08 en valor absoluto. Bueno, a ver, aquí he hecho una cosa muy mal. Voy a cortar, luego lo corto. Si veis, este trocito que hay aquí, que ese sería el área, tienen signos distintos, por lo tanto, aquí habría que hacer 0 menos esta función. Y luego sumarle esa, por eso nos ha dado negativo. Bueno, luego lo hago.